cogieron 84 testimonios al azar, perdón, 84 voces al azar y las metieron a un computador. Y entonces miran que la coloridad del sonido, que el tono, que la fuerza de la voz, múltiples variables. Y de esas 84 habían como alrededor de 70 voces por encima de Sigifredo, que se acercaban más a la voz del que... Habían como 70 voces que se parecían más a la voz del que estaba hablando en el tablero que la mía. Entonces por esa razón nos dijeron una alta probabilidad de que no es. No se puede concluir, llegar a esa conclusión. Y sobre la nariz, pues, ni modo, no hay elementos. En la nariz no habían elementos. Y además, pues, si esa no es la voz que sale por mi boca, pues esa no es los labios y eso no es la nariz. ¿Sí? Y hay otro componente que era el video, una entrevista de JJ que fue muy breve, versus ese video. Entonces, allí es donde dicen que no es suficiente la muestra. Esta es la voz de alias JJ. Todos estamos interesados en salir lo más pronto posible de esto, y más los empresarios de la EPSA. Y esta la voz del hombre que describe en el video cada rincón de la asamblea de Valle del Cauca. Dentro de estas instalaciones contamos con un enemigo potencial. Primero, los vigilantes. Pero en el caso mío sí fue suficiente y la conclusión es que no era. Entonces, lo extraño es que ahora que se cae la prueba reina, la famosa prueba reina, entonces ahora ya la prueba reina no vale. Entonces lo que valen son testimonios de bandidos. Y esto me parece terrible, porque hay varias cosas, hay unas irregularidades procesales que el pueblo de Colombia tiene que saber. Yo no he tenido la oportunidad de defenderme. Si usted mira, porque los medios de comunicación ya tienen la resolución donde me resolvió en situación jurídica, solicitamos, el mismo día de mi indagatoria, solicité un testigo técnico a Dalí, que es el laboratorio privado forense más prestigioso del país, para que se refiriera, porque él hizo un estudio de lo que hizo la DIJÍN y de lo que hizo el FBI, con los laboratorios y todo lo que es, y siguiendo los procedimientos perdón, que están establecidos en un manual de criminalística. Esos son unos protocolos que hay que cumplir, la DIJÍN no los cumplió. Y cuando no se cumplen los protocolos, pues se infringen las normas y las pruebas son ilegales, los dictámenes son ilegales. Entonces, a ese señor no le permitieron dar el testimonio. Lo solicitamos desde el mismo día de la indagatoria y en varias oportunidades. Fue a Cali y le hicieron perder el día, el tiquete, el tiempo, todo. El periodista Ervin Hoyos, que le ha seguido la pista al tema de los secuestrados, y especialmente este tema del secuestro de los diputados durante 10 años, tiene una información privilegiada. Igual, no lo quisieron recibir y pedimos desde el 23 de mayo, no lo pedimos ni siquiera a la defensa, el Ministerio Público, desde el 23 de mayo, no le recibieron. Los memoriales que presentamos, tanto yo presenté un memorial aparte y otro memorial el defensor, ni siquiera los miraron, solo miraron la prueba del FBI, la desdeñaron. La prueba de un señor que es un testigo calificado porque él confesó, está probado después de una larga investigación, que ese señor fue uno de los ideólogos y ejecutores del secuestro. Y ese señor lo condenaron a 24 años por eso, y el testimonio de él y todas esas pruebas sirvió para condenarlo, y ahora no lo tuvieron en cuenta, desdeñaron esa prueba. Entonces yo me siento como en un partido de fútbol, donde en los primeros 10 minutos el árbitro pita 4 penaltis en su contra, los 4 testimonios falsos, donde usted hace un gol, el del FBI, legítimo, que se dijeron que como era la prueba reina le iban a dar toda la importancia a eso. Entonces, no lo tienen en cuenta. En cambio, tienen en cuenta testimonios que cuando los colombianos, yo voy a contar cómo se han sido recaudados. Imagínense esta situación que está ocurriendo, esta situación procesal. La ley 600 le da al fiscal la doble condición de ser juez y de ser parte acusadora. Entonces los fiscales tienen que obrar como jueces, investigar no solamente lo desfavorable, sino también lo favorable al procesado. Aquí no se ha tenido en cuenta sino lo desfavorable. Y tiene que fijar, por ejemplo, en la práctica de pruebas, establecer mediante auto previamente, decir, las pruebas se practicarán tal día, a tal hora, en tal lugar. Aquí no se hizo eso. Llamaban a mi abogado para decirle, vea, vamos a empezar una prueba sobre el acto, estamos en tal cárcel.
Cuando llegaban, pues no podía llegar por el desplazamiento, las distancias, o si llegaba, llegaba tarde. Testigos que nadie los había solicitado en el proceso. Testigos que nunca. Esta investigación lleva 10 años, hace 10 años ocurrió el secuestro. Hay miles de folios, hay centenares de declaraciones, hay decenas de capturados y detenidos por eso. Y nunca en 10 años, ninguna de esos, en 10 años dijeron que Sigifredo era victimario. Y ahora, en 15 días, han aparecido unos testigos de la noche a la mañana, que nadie los ha referenciado en el proceso, que son llamados a declarar sin notificarle previamente a la defensa para que tenga la oportunidad de controvertir las pruebas. Y de esa manera, entonces yo digo, ¿qué garantías tenemos? Sobre esas irregularidades de las que usted me habla, ¿cabe algún procedimiento en este momento del proceso? Sí, yo voy a examinar, es que no he podido en el día de hoy reunirme con el abogado, porque he estado atendiendo los medios y no me he parado de aquí desde hace muchas horas. Pero debo hablar con él. Yo pienso que no vale la pena apelar porque no nos han permitido defendernos. No hay pruebas que... Pero hay una serie de irregularidades que sí ameritan un control de legalidad. Además de dos cosas. Una es que yo voy a pedir, siento la necesidad de pedir, que en este proceso haya una veeduría internacional. Que la ONU a través de la Human Rights, que Amnistía Internacional y que la Comisión Interamericana hagan veeduría al proceso. Porque es que no tengo garantías, yo no he podido defenderme. Le estoy diciendo, no han tomado las declaraciones de los testigos que pedí, no han tenido en cuenta las pruebas que me favorecen, ni siquiera miraron los memoriales de la defensa. Por Dios, ¿sí? Y lo que me salió favorable, lo del FBI, que me dijeron, esto es lo único que hay, ahora resulta que testimonios de bandidos, bueno, listo. En la forma en que se han declarado, horrible. La Fiscalía da plena credibilidad a 4 desmovilizados de las FARC que señalan a López de haber colaborado con el secuestro. Una mujer de alias La Negra María, por ejemplo, aseguró en el año 2008 que Sigifredo estuvo al tanto de todo el plan criminal y que incluso durante el cautiverio recibió trato preferencial. Me di cuenta que para lo del secuestro de los diputados todo había sido planeado por Sigifredo, el cual en este momento está vivo, y la guerrilla incluso a Sigifredo le permitía llamar a la familia, e incluso un día la mujer fue a visitarlo en Timbacauca. La Fiscalía les creyó íntegramente a los testigos, pues según la Providencia sus afirmaciones están corroboradas en otros hechos y otros documentos procesales anteriores a la detención de López. El hecho que el procesado se haya valido de su investidura para efectuar las conductas muestra su desprendimiento a las estructuras democráticas, las cuales tienen su sustento en la confianza que ha depositado en las personas que elige. Otro testigo, un vendedor ambulante que trabajaba en la asamblea, se presentó voluntariamente a la Fiscalía a contar que vio cómo Sigifredo supuestamente daba instrucciones a los guerrilleros durante la toma y el secuestro. Por este último testimonio, López es indicado de homicidio, el de un agente de la policía que fue degollado por los guerrilleros cuando, estando al lado del vendedor, vio cómo Sigifredo daba las supuestas instrucciones. Bueno, hemos hablado de los otros testimonios que la Fiscalía ha llegado, de la prueba reina, que es este video que ha aparecido, pero precisamente en la medida de aseguramiento, señor Sigifredo, pues aparece una declaración de una persona conocida como alias Walter, que asegura que lo vio a usted hablando por teléfono con su mujer. ¿Usted qué piensa de ese tipo de pruebas? Mire, frente a ese algo tan específico, las cosas hay que ubicarlas en su contexto. Porque aquí lo que quieren es edificar una realidad procesal sobre la realidad objetiva, pero les va a quedar muy difícil, porque eso hay que examinarlo en contextos. Por ejemplo, a mí me tenían secuestrado en una zona en la selva pacífica colombiana, con todos mis compañeros. Sobre eso hay inteligencia militar, sobre eso hay todas las pruebas, eso está claramente establecido. El presidente Uribe había dado orden de rescate militar, eso lo sabe, ¿sí?, todo el país. Era una zona de guerra. La Armada tenía control sobre los ríos, el ejército tenía control sobre todos los caminos. Muchas veces pasamos hambre porque ni siquiera la misma guerrilla podía entrar la comida, porque había dificultades para eso. Era muy, muy difícil, casi imposible, por no decir imposible, salir de esa zona. Y volver a ingresar sin ser detectado por la Armada, por el ejército, era imposible. Es más, hay coroneles que han dicho, por ejemplo, alguna vez supe, que estuvieron a punto de rescatarnos, pero habían ingresado 2 meses antes y en 2 meses antes a la mitad de la tropa le dio malaria.
Las condiciones de acceso eran muy difíciles, nosotros nos tenían en el último infierno. Eso no cabe en la cabeza de nadie, de que mi mujer iba a hacerme visita conyugal, pues, y a volver a salir como Pedro por su casa sin ser detectada. No. O viceversa, como también lo han dicho. Es que eso no cabe en la cabeza y eso no le da credibilidad sino el fiscal de la causa. ¿Sí? Como no le dan credibilidad, nadie, hombre, ¿quién se va a hacer autosecuestrar? ¿Quién que haya colaborado con un secuestro va a ir a la asamblea pues ese día para que lo secuestren 7 años, para volver enfermo, desdentado, como yo llegué, ustedes vieron, viejo, ¿sí? Una carrera frustrada, mis hijos no los pude ver crecer, 2 infartos mi mamá, por Dios. Si lo elemental de la especie animal, incluyendo al ser humano, es autoprotegerse y proteger a sus crías. ¿Quién va a causarle daño a sus crías, a su mamá, a su hijo único? Eso no cabe sino en la cabeza. La tesis del autosecuestro no lo cree sino el señor fiscal 38, pero él está convencido de que yo soy el peor criminal, ¿sí?, de la historia del país, y le ha dado credibilidad a unos testimonios cuando yo esperaba que le diera credibilidad a la prueba científica, y además esos testimonios tomados de la manera irregular en que estoy diciendo que le estoy tomando. No he tenido oportunidad de defenderme. Nos vamos a una pausa en el programa La Noche y cuando regresemos el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, le responde a Sigifredo López, quien ha asegurado en este seguimiento de la entrevista que acabamos de ver que el ente acusador no le ha permitido defenderse.